tomar sus lugares, hermanos. En esta noche vamos a comenzar leyendo un salmo. Un salmo que a último momento, cuando lo leía, sentí que era necesario comenzar esta pequeña reflexión leyéndolo. Y es el Salmo 64. Salmo 64, escribió el salmista del 1 al 10. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asetear a escondidas al íntegro. De repente lo asetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriará en él todos los rectos de corazón. Bendita sea la palabra del Señor. Leo este salmo, hermanos y amigos, porque quiero que reflexionemos en esta noche acerca de la palabra de Dios, que es la palabra de verdad. Y también vamos a reflexionar acerca de la palabra del hombre. A veces nosotros, mis hermanos y amigos, nos empecinamos en escuchar y creer mentiras que el mundo promueve. ¿Dirigidos por quién? Por el engañador y sus legiones. A veces adoptamos posturas que son erróneas y desagradables a mi Dios. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por arrogantes? ¿Por egocéntricos? ¿O simplemente por ingenuos? Solo Dios sabe. Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús nos lo advirtió. Ese mal hábito que antes tenían los gentiles. Y ese mal hábito aplica hasta el día de hoy para nosotros, hermanos y amigos. Cuando nosotros, desgraciadamente, no somos sinceros al hablar con nuestro Padre Celestial, o cuando nosotros no somos sinceros y predicamos su palabra. Quiero que recordemos lo que mi Señor y Salvador Cristo Jesús dijo allá por el Evangelio de San Mateo en su capítulo 6. San Mateo capítulo 6 en su versículo 7 y 8. Les dijo mi Señor a sus discípulos cómo orar. Y escuchen esto, versículo 7 del capítulo 6. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Esto me dice en mi vida, me dice a mí, no sé a ustedes, pero lo que dice a mi vida comparto. No debo de usar palabrerío excesivo, porque mi Señor me lo enseña.
único que logra, si yo comienzo a tener ese mal hábito, es mostrar la gran cantidad de ego que tengo en mí. Si yo uso un exceso de palabras, estoy mostrando la falsedad que tengo, porque no estoy hablando como se debe de ser. El poder de la palabra de Dios, hermanos, es un poder ilimitado. Nuestro adversario común para todos, el diablo, Satanás, trabaja sin descanso siempre para hacernos creer que Dios Todopoderoso no hará la obra en nosotros. Nos malorienta a cada momento diciéndonos que no nos va a conceder lo que estamos necesitando, porque nosotros no somos dignos, porque nosotros somos malos, y desgraciadamente aún hasta el día de hoy le creemos. Desgraciadamente somos de poca fe. Entonces, ¿qué pasa? Viene el desánimo en nuestras vidas. Dejamos de clamar a nuestro Dios Todopoderoso y Padre Celestial, porque le creímos al enemigo. Al pasar ese momento, hermanos y amigos, cuando llegamos a esa duda, es cuando le estamos abriendo las puertas de par en par al enemigo. Yo sé que todos los que saben y han leído la Biblia conocen este versículo. Y quisiera que uno de ustedes, mis hermanos, lo lea si tienen la oportunidad. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Es una palabra muy escuchada. Y yo quisiera que la escucháramos una vez más. Hermano Milton. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las atenciones del corazón. Amén, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermanos y amigos, es inspirada por un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso que todo lo sabe. Pero vengo yo y me atrevo a decir que escuchamos este versículo, leemos la palabra y no tenemos la capacidad de entender en nuestro espíritu de quién es esta palabra, quién es Dios. Y escuchamos más al enemigo. Y el resultado ustedes lo saben. Esto es lo que nos dice Dios en su palabra. Pero recuérdelo, nos lo dice si Él permite que nosotros lo entendamos. Aquí no vale de que porque yo soy inteligente, yo voy a leer esto y yo sé qué significa. No, mi hermano. La palabra del Señor se revela a quien Dios se lo permite. Usted me puede decir a mí que es inteligente, que tiene un coeficiente altísimo, pero si mi Señor y Dios Todopoderoso no quiere que usted la entienda, no la va a entender. Y hay una razón por la cual mi Dios y Padre Celestial no va a permitir que la entienda. Use su imaginación y se va a dar cuenta por qué mi Dios no se lo permite. Pues si mi Padre nos permite en este momento entender esta palabra, hermanos, ¿qué significa? Si mi Padre nos permite entender que su palabra es viva y es poderosa,
que su palabra es capaz de transformar vidas. Es una palabra que nos sirve de guía para todo aquel que la lee y la escucha. Al oír y leer que dice que esta palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, mis hermanos, dice mucho cuando el Señor nos permite entenderlo. Ahí está el resultado de nuestras vidas, cuando la entendemos porque mi Padre lo permite. Ahí está el resultado cuando lo conocimos de verdad y Él nos dio de su misericordia y Él nos abrigó bajo su amparo, dándonos a conocer su bendita palabra. Recordemos aquella persona que fuimos, no para mal. Recordemos cuando andábamos hundidos en pecados, cuando andábamos decepcionados, sin rumbo y sin dirección. No lo recordemos para mal. Recordémoslo para darnos cuenta cómo nuestro Padre Celestial nos amó desde antes y cómo Él está permitiendo ahora que leamos y seamos obedientes. Pero nosotros debemos de cumplirlo, porque mi Dios no nos obliga. La obediencia que al Señor le agrada es la obediencia por amor a Él y no por sus bendiciones. Pero ustedes decidan, hermano. Al leer la palabra y comprenderla, mi Señor lleva a todos y cada uno de sus hijos por la misma senda. Todo esto es la palabra verdadera de Dios. No estoy hablando todavía de palabras de hombres. Hagamos memoria, hermanos. ¿Por qué nosotros, si acaso ya logramos salir? No quiero ser general en decirlo, que ya lo hicimos. Pero si acaso logramos salir de nuestra mala vida de antes, si ya logramos dejar atrás todos los pecados que nos acechaban, preguntémonos por qué. Ya saben que no es por nosotros, ni por nuestra fuerza. Ahora los invito a que lean en el libro de Santiago. Acompáñenme al libro de Santiago. En su capítulo 1. Santiago capítulo 1. Estaré leyendo el versículo 21 y 22. Dice en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto, hermanos, esto específicamente, como muchas otras cosas, es el gran obstáculo que tienen o tenemos los autollamados cristianos. Vean en 2 versículos. El gran obstáculo, porque mi Dios pide que desechemos la inmundicia, que desechemos la abundancia de malicia y que recibamos, ¿cómo? Con mansedumbre la palabra, con mansedumbre. No porque me venga a mí acá cualquier hombre simple y sencillo. Ay, ese está hablando tonterías. Yo estoy hablando la palabra del Señor, mi hermano y mi amigo. No importa quién yo sea. Yo soy un instrumento nada más.
Entonces, si nosotros escuchamos la palabra de Dios con mansedumbre, es lo primero. ¿Qué pasa? Allí es cuando nuestra alma la recibe. Usted empieza a escuchar la palabra de Dios y dice, eso no es así. A mí no me parece eso. Y le empezamos a modificar a nuestra propia conveniencia. Me pregunto yo, ¿es eso escuchar la palabra con mansedumbre? Ahí me quedo. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo, mis amigos, vamos a entender que solamente con la palabra de mi Señor y Dios Todopoderoso podemos caminar seguros y sin confusiones? ¿Hasta cuándo, digo yo? Escribió el salmista en sus Salmos capítulo 19, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo les aseguro, mis hermanos y amigos, que ustedes han escuchado este versículo cientos de veces. Yo ahora les pido, busquémosle un significado, hermanos. Busquémosle un significado, mis amigos, en nuestras propias vidas. No haga planas para aprendérselo de memoria. Búsquele el significado rogándole a mi Padre Celestial que está allá en el cielo y que lo escucha todos los días, que le dé entendimiento, aparte de la arrogancia tonta que todos tenemos. Deje de repetir y memorizar. Sea humilde, la palabra del Señor. Arrepiéntase si todavía carga el ego de que usted sabe nada más y lo que usted dice eso es. Reflexionemos, hermanos, todos juntos. Ya conocimos la verdad y la verdad es Cristo. Si ya estamos en este camino y si tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial, lo único que falta hacer es obedecer su voluntad. Ya tuvimos el privilegio de escuchar su palabra. ¿Por qué razón, digo yo, nos desviamos de la verdadera palabra y comenzamos de tontos a escuchar palabras de hombres? La palabra que es verdad, pura, verdadera, viva y eficaz, y la cambiamos para escuchar a un pobre diablo que nada más está buscando ser famoso, está buscando tener dinero, posesiones. ¿Por qué llegar a eso, mis hermanos y amigos? Menospreciamos la palabra verdadera, viva y eficaz, para perder el tiempo escuchando a un simple hombre o mujer. Yo no sé usted, hermano. Yo no sé usted, mi amigo, si le gusta escuchar ese tipo de hombres o mujeres corruptos y mentirosos que ahora abundan, pero que hablan bonito. Pero yo les puedo decir algo, y es una opinión muy personal, que si usted está pasando por esto, que si usted, mi hermano o amigo, escucha la palabra de Dios y no se llena con ella, si usted siente que necesita algo más, si usted siente que lo que está hablando la palabra no le satisface su mente, y usted cree que escuchando teoría humana usted va a sentirse más lleno que leyendo y escuchando la Biblia, para mi opinión, mis hermanos, yo les digo, preocúpense desde ya. Y esta es mi opinión personal. Porque una persona que no se llena con la palabra de Dios es una persona que está completamente dominada por su carne. Y óigame bien como lo digo, sin ninguna limitación, completamente dominada por su carne. Y una persona así, mis hermanos, no puede salir de eso
sino arrepintiéndose y reconociéndolo. Porque si usted no lo reconoce, no va a poder tener la capacidad de clamar a Dios por ayuda, de rogar a mi Padre Celestial para que lo ayude a salir de ese hoyo donde está. Ese hoyo, mi hermano y mi amigo, que lo lleva a la perdición. Porque con mi Señor y Dios Todopoderoso nadie puede jugar. Porque mi Señor y Dios Todopoderoso no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. Y esta no es palabra mía, mi hermano. Esta no es palabra mía, mi amigo. Es lo que está escrito en la Biblia. Y lo que tenemos que escuchar y decir, porque el tiempo sigue caminando y el tiempo no camina para que nosotros tengamos más, sino que menos. Porque el día se nos llega y seguimos perdiendo el tiempo oyendo a mentirosos y corruptos, teniendo la palabra del Señor en nuestras manos. Acompáñenme al libro de Deuteronomios, en su capítulo 30. Libro de Deuteronomios en su capítulo 30. Leeremos cómo Jehová, por medio de Moisés, le dice a su pueblo las condiciones para ser restaurados y bendecidos. Dice el libro de Deuteronomio, en su capítulo 30, leeré del versículo 14 al 18. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Estas palabras le dijo Jehová a su pueblo. Las mismas palabras que usted puede tomar hoy para su vida. Con humildad. No comenzando con el clásico, eso es para el pueblo aquel, no para mí. Hable con Dios, hermano. Póngase a cuentas con Él. Y se va a dar cuenta que la palabra del Génesis hasta el Apocalipsis es inspirada por Dios. Para una sola razón. Para que nosotros hablemos con Él. Si usted la desprecia, usted sabe cuál es el camino. Estas palabras tenemos que tomarlas, como les repito, con humildad, hacerlas parte de nuestra vida, porque si el Señor permitió que las leyéramos ahora es por una cosa, para que caminemos como Él quiere. Vea, todos tenemos ahora la palabra del Señor cerca. Hay personas de que no tienen una Biblia, la pueden escuchar. ¿Quién no tiene un celular ahora? Decidimos ver otras cosas. Decidimos escuchar otras cosas. Toda la palabra del Señor se resume en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo primeramente a través de los evangelios, para comenzar a tener una verdadera comunión con mi Dios y Padre Celestial. Dijo mi Señor Jesucristo: ama a Dios por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Esa palabra, mis hermanos y amigos, es el comienzo de obedecer la voluntad de nuestro Dios. Y si lo hacemos, yo les aseguro que estamos bajo su protección. Si obedecemos, estamos bajo su cobertura. Si nosotros obedecemos su palabra, mi Señor y Dios cuida de nosotros. Pero ¿qué pasa si desobedecemos? ¿Qué pasa si simplemente nos dedicamos a fingir santidad? ¿Qué pasa si nosotros llevamos una vida que es un total fraude porque no somos lo que aparentamos? Si nosotros vivimos de apariencia solamente, mis hermanos, nuestra vida va a ser miserable. En nuestra vida no va a haber paz. Y llegamos a ser tan miserables que vivimos tropezando con el mismo error. No hay dirección. Piénsenlo. La palabra verdadera, viva y eficaz, ya fue dada y está en este conjunto de libros que le llamamos Biblia. Y el discernimiento lo da el Espíritu Santo de Dios cuando se lo pedimos y si estamos obedeciendo su voluntad. Nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para buscar del Señor y saber su voluntad. Pero si no hay voluntad propia, si acá dentro de nosotros no hay un corazón de carne, sino que un pedazo de piedra nada más, y nos encanta cargarla, porque la vida que llevamos nos agrada, que Dios tenga misericordia de usted, mi hermano y mi amigo, porque horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así es que quédese con esta pequeña reflexión y sepa que la palabra de mi Dios Todopoderoso está disponible para todos, para todo aquel que la quiera escuchar, el que la quiera aceptar. Y todo hombre y mujer que reconoce a mi Señor y Salvador Cristo Jesús como su Señor y Salvador, todo aquel que comprende que Él es el único camino al Padre, que Él mismo es la verdad, porque la verdad es Cristo. Todos los que saben esto y lo escuchan y lo obedecen y no pierden su tiempo escuchando palabras de hombres pecadores, tienen la protección de mi Padre Celestial, como procuro yo tenerla. Decida, hermano, decida, mi amigo. Palabra de mi Dios y Padre Celestial, Dios eterno que habita allá en las alturas de los cielos, o palabra de un simple mortal, a quien pretende es ser famoso, tener posesiones y que todo mundo lo adule. Usted decide, mi hermano. Y terminaré esta reflexión leyendo en 2 de Timoteo. Acompáñame a 2 de Timoteo, en su capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 16 y 17. Vea lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre de Dios, todo hombre
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.